muchas veces nos pasa eso, de que no entendemos por qué comemos y no hay ya toda esta cuestión funcional que tiene el alimento, del hambre, del apetito, de que ya no hay forma de, no tenemos hambre, pero sin embargo queremos comer eso que nos hace acordar a, porque quizás está muy relacionado con lo que hemos vivenciado, con nuestras experiencias, y entonces me quedé mucho con esa escena que nos planteaban, más allá de toda la explicación técnica que tiene esto de consumir el alimento, ¿sí? de lo que hace el alimento dentro nuestro, el comportamiento de que elijamos la comida porque nos recuerda, o porque no le podemos decir que no a la mamá, o porque no podemos dejar el plato con la comida ahí, tienen que estar ahí. Entonces quizás son muchas, seguramente ustedes en este momento estarán pensando en otras situaciones que también los ha llevado a pensar y a decir por qué nos comportamos de esta manera. A los fines de la materia, nosotros vamos a definir al comportamiento alimentario. Si pensamos en el término comportamiento, hace referencia a una manera de actuar, de comportarse frente a alguna situación. El comportamiento alimentario puede definirse como el conjunto de acciones que realiza un individuo para ingerir alimento en respuesta a una motivación biológica, psicológica y sociocultural. Como lo vimos en el video también, fíjense que estas tres cosas estos tres conceptos tienen una relación muy importante en el momento de definir el comportamiento. Y el comportamiento es todo aquello que hacemos desde la adquisición del alimento hasta el consumo, ¿sí? Acá puse unas imágenes que fíjense que esto de muchas veces nuestros comportamientos están influenciados por factores sociales y muchas veces también están relacionados con el gusto, ¿sí? Si pensamos un poco también en lo que fuimos viendo anteriormente en las teorías, los gustos de las personas tienen mucho que ver en el momento de la elección de un alimento y según lo que está pasando en ese momento, cómo lo recibimos o no al alimento. Quizás hay personas que en un momento que tienen hambre realmente lo consumen por hambre y otros momentos que no lo van a consumir, ¿sí? En EAN hacemos referencia a la conducta alimentaria como el ejercicio de un comportamiento, manera de alimentarse, expresión final de la alimentación resultando de la combinación de diversos elementos, como las creencias alimentarias, las actitudes alimentarias, hábitos y prácticas y costumbres alimentarias, y así también el conocimiento. Es decir, que la conducta o comportamiento alimentario, esto es la definición anterior. La conducta es el acto el ejercicio de ese comportamiento, o sea, elegir el alimento, ¿sí? Yo quiero comer esto, ¿sí? Entonces, eso es tanto el comportamiento como la conducta son los diversos elementos que la componen, ¿sí? Vamos a ir desglosando un poquitito cada una de ellas. Creencias alimentarias lo vamos a definir como las generalizaciones que las personas hacen o dicen en relación con los alimentos. Se forman a partir de ideas, experiencias y emociones. Creencias alimentarias está relacionado muchas veces con la religión, ¿sí? No se puede comer carne los viernes de Cuaresma. Por ejemplo, la vaca en algunos países, nosotros acá comemos la carne de vaca y en algunos países es un animal sagrado, como por ejemplo en la India. Por ejemplo, hay creencias que la gente dice la zanahoria mejora la vista y tiene un sustento de alguna forma, que la gente lo sabe a su manera, pero tiene un sustento de alguna forma científica, ¿sí? Comer mucho huevo aumenta el colesterol. Es otra de las creencias que se habla. Y aquí de nuevo hay otro video más. Vamos a hablar de los mitos. Son las creencias populares. A ver. Otro videito preparado. Vamos a escuchar algunos mitos. El ser humano pasa más de 8 años de su vida comiendo, cocinando y comprando. Demasiado tiempo para no hacerlo correctamente, ¿no te parece?
La miga de pan engorda. Por mucho que este mito nos haya permitido comernos la corteza con menos culpabilidad, tenemos una noticia para vosotros. El pan es igual por dentro que por fuera y da igual qué parte de él nos comamos. Lo que realmente es determinante es la cantidad y lo que le pongamos por encima. En época de exámenes hay que tomar vitaminas. Si mantienes una dieta saludable y haces ejercicio, lo que tienes que hacer durante los exámenes es estudiar y no echarle la culpa a las vitaminas si luego las cosas no salen como deberían. Los alimentos que ingerimos a diario cuentan con los nutrientes necesarios para mantener nuestros niveles a punto. Beber mucha agua adelgaza o tomarla durante las comidas engorda, pues ni adelgaza ni engorda. El agua es un alimento acalórico, es decir, que no tiene calorías y no tiene poder para anular los efectos de esa palmera de chocolate que te acabas de zampar. Lo siento, mala suerte. El líquido del yogur es malo. En realidad, el agua del yogur no es más que parte del líquido que estaba dentro del propio alimento y por lo tanto es igual de bueno que el mismo yogur. Así que la próxima vez remuévelo con la cuchara y ya está. La fruta de postre engorda. Da igual que la tomes antes, después o durante la comida. Las calorías de una fruta son las mismas y su efecto sobre tu cuerpo el mismo. Eso sí, si lo que te preocupa es mantener la línea, si te tomas una manzana antes de la comida tendrá un efecto saciante. Las dietas vegetarianas no pueden ser saludables. En realidad, una dieta vegetariana puede ser igual de equilibrada que una dieta que contenga proteínas animales. Pensad que cada alimento está formado por varios nutrientes y que, por ejemplo, las proteínas no son propiedad exclusiva de los chuletones. Mezclar hidratos de carbono y proteínas engorda. Este es el fundamento en el que se basan las dietas disociadas que, por supuesto, carecen de base científica. Como dijimos antes, ningún alimento es 100% hidratos de carbono o proteínas o lípidos, así que intentar separarlos de esta manera resulta cuanto menos inútil. Un zumo detox sustituye a una comida. A ver, más bien, no. Efectivamente, los zumos detox están muy ricos y no deberían ser más perjudiciales que tomar un aporte extra de azúcares. Pero lo cierto es que no deberían ser sustitutivos nunca de una comida equilibrada. Saltarse las comidas adelgaza. No, todo lo contrario. Cuando te saltas una comida, tu cuerpo, al que no le gusta nada pasar hambre, responderá guardando todas las grasas que pueda del próximo alimento que ingieras. Y llegamos al mito más mito de todos. Los productos light no tienen calorías. Pues lo sentimos, sí que las tienen y en varios casos, muchas. Para que te hagas una idea, un plato de carne asada tiene menos calorías que una bolsa de patatas fritas light. Ya has visto que lo más importante es estar bien informado, así que si quieres saber cuánto tiempo tienes que dejar el zumo de naranja antes de que se quede sin vitaminas, no te lo pierdas en nuestras redes sociales. ¡Te esperamos! Muy bien. ¿Les gustó los videos que fuimos presentando? Espero que les guste. Nuestras clases son así un poco interactivas, pero bueno, me está faltando esto de hablar con ustedes. Me está faltando esa parte. Bien, nos quedamos entonces en mitos, ¿no? Ahí estamos acá. Perdón, ahí estamos. Bueno, entonces son creencias populares. Seguramente después de ver este video estarán de acuerdo o en desacuerdo de algunas de esos mitos. Entonces, bueno, los invito a que si quieren podemos hablar en alguno en el foro del 0800 que tenemos de EAM para las consultas y ahí podemos algunas cosas ir aclarándolas y viendo y discutiéndolas si están interesados en ampliar un poco más sobre este tema. Pero seguramente también son palabras que a ustedes ya les resulta un poco cercanas porque lo han visto en materias anteriores, ¿no? En antropología, en no me sale el nombre ahora, antropología nutricional, algo así creo que es el nombre. Seguramente algo de eso, algunos conceptos de estos que estamos viendo ahora lo han visto anteriormente, ¿sí? Así que bueno, acá vamos a presentar algunos mitos que podemos ver. Igualmente, vuelvo a repetirles, seguramente por sus cabecitas están corriendo y pensando en un montón de mitos y un montón de creencias que, bueno, es cuestión de verlas y analizarlas y
si pueden servir como ejemplo. ¿Y cómo cambiamos eso? Ese es el tema, ¿no? ¿Cómo podemos influir en esta, de una forma que no sea muy invasiva en estas creencias, en estos mitos, ¿no? Bueno, una mujer tiene que beber leche para producir leche, la cebolla contribuye a la longevidad, hay madres que no producen suficiente leche, a los huevos se los debe lavar antes de meterlo en la heladera, ¿no? Las tostadas engordan menos que el pan. Bueno, eso que decía ahí un poquito la corteza del pan era que engordaba menos que la miga y el pan engorda de la misma forma. Engorda la fruta después de comer. La verdad es que no sé, yo nunca había escuchado ese mito, pero es como que es seguro de eso, ¿no? Algo de ese mito se ve que está porque en dos momentos se nos me queda acá pendiente, espera, vamos a ver un poquito, a veces son también las nuevas bibliografías, la nueva literatura que uno ve, los cursos, la actualización. Hablamos también de creencias cuando, por ejemplo, una persona dice algo con convicción. Supongamos, le doy este ejemplo porque esto le va a pasar quizás en la consulta individual, ¿no? Muchas veces dice, yo bajo de peso si dejo el pan, ¿sí? Quizás, y bueno, sí, quizás pasa eso que baja, pero y toda la alimentación, cómo está, tenemos que observar todo, pero lo dice de una forma que es totalmente, que es una creencia propia, o sea, lo entiende de esa forma, ¿sí? Entonces, son formas de ver y de sentir, porque por ahí quizás hasta puede ser una forma de poder llegar a la persona con esa creencia que lo siente de esa manera, ¿no? Era como para poder ver eso. Ya le voy a ampliar un poquito más el tema ese también. Bueno, otro de los elementos son las actitudes, ¿no? Las actitudes son predisposiciones adquiridas para actuar selectivamente, conducirse de una manera determinada en la interacción social. Acá vamos a pensar en la actitud, porque fíjense las caritas que están en la imagen acá, ¿no? Como enojado, y contento, ¿no? Así quizás también nos ponen los alimentos muchas veces cuando pensamos en un alimento que nos gusta mucho o que nos trae recuerdos, y un alimento que no nos gusta por recuerdos malos o recuerdos buenos también, ¿sí? Muchas veces el hecho de que hay personas que dicen, no, a mí no me gusta la leche porque mi mamá cuando era chiquita me asqueó de leche. Entonces es una actitud sobre eso, ¿sí? Vamos a pensar como un ejemplo, pensar en una mamá que tiene a cargo la alimentación de su hijo y la nutricionista le pidió que necesita comenzar a incorporar el desayuno de su hijo antes de ir a la escuela. Incorporar el desayuno es un comportamiento, ¿sí? Entonces, esta mamá está pensando, la realización del desayuno antes de ir a la escuela. Entonces, es importante que mi hijo consuma, esta es la importancia, este es de alguna forma un contenido, un comportamiento que tiene que incorporar la madre, es importante. A ver, ¿y qué? Entonces, nadie mejor que la mamá para que empecemos a hacer este desayuno completo. Le enseñamos a ella, le explicamos cómo tiene que ser. Lo que hacemos es que la mamá tenga confianza en que ella lo pueda hacer, ¿sí? Y, por último, ella piensa, si consume el desayuno, tendrá un mejor rendimiento en la escuela. ¿Y esto qué es? La percepción del beneficio que su hijo va a recibir si ella puede lograr ese comportamiento, ¿sí? Y entonces, ¿qué hace? Que esta mamá tenga ganas de levantarse temprano todos los días y comenzar a hacer su desayuno. O sea, la actitud se transforma en positiva, ¿sí? Vamos a un concepto mucho más complejo o no, quizás, ¿no? Hábito alimentario, otro de los elementos de este comportamiento. El hábito alimentario es el conjunto de conductas adquiridas por un individuo por la repetición de actos en cuanto a la selección, la preparación y el consumo de alimentos, se relaciona con las características sociales, económicas y culturales de una población o región determinada. Los hábitos generalizados de una comunidad suelen llamarse costumbres.
Y bueno, entonces, si yo lo tengo que resumir al hábito alimentario, sería que la frecuencia con que realizo algo, ¿sí? Es hábito, por ejemplo, realizar el desayuno todos los días, ¿sí? Es un hábito realizar el desayuno todos los días. Pero, por ejemplo, también puede ser un hábito comer pescado una vez a la semana. No quiere decir con eso que sea que yo lo tengo, que la frecuencia tenga que ser diaria para que se transforme en un hábito. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Puede ser, entonces, volvemos a repetir, es la frecuencia, pero la frecuencia está dada por lo que es la costumbre de la población consumir, ¿sí? Quizás nosotros acá en Salta es costumbre comer más días carne que, o sea, por ejemplo, mejor dicho, perdón, el pescado comerlo más una vez a la semana porque no tenemos tanto acceso que en la gente que está en los puertos, en las poblaciones cercanas a los puertos, donde el pescado es mucho más frecuente de consumir seguramente y que lo hacen muchas más veces a la semana que nosotros, ¿sí? Entonces, el hábito es la frecuencia, ¿sí? Fíjense que ahí también está la frecuencia, hábitos saludables de dormir, de descansar las 8 horas que tenemos que descansar, también tiene que ver con la higiene personal, ¿sí? Seguramente en este momento estén pensando en varios ejemplos sobre hábitos. Bueno, los invitamos a que si quieren escribir en el chat o si quieren, también lo podemos ver, como les dije, en el foro de consulta, ¿sí? Otro hábito también, por ejemplo, es realizar las 4 comidas, desayuno, almuerzo, merienda, cena, ¿sí? Eso también, mucha gente, muchas personas que no realizan, no tienen ese hábito de realizar las 4 comidas principales, ¿sí? Comer frutas y verduras todos los días, otro hábito, ¿sí? Para que vamos teniendo en cuenta para poder definir. Si yo hablo de hábito alimentario como es un elemento del comportamiento, también puedo hablar de consumo de desayuno como un comportamiento, ¿sí? La práctica alimentaria es el ejercicio de un arte o facultad y la destreza que se adquiere con dicho ejercicio. Incluye desde la manera de cómo se seleccionan los alimentos hasta la forma en que se consumen o sirven. A los fines de la practicidad de la terminología, vamos a definir o vamos a resumir la práctica como la forma en que se consume, por ejemplo, el desayuno. Por un lado, el hábito sería la frecuencia y la práctica, la forma. Estamos hablando, por ejemplo, del desayuno como hábito, consumimos el desayuno todos los días. A ver, entonces, en este sentido, ¿cómo consumimos el desayuno las 115 personas que estamos acá? Seguramente si comenzamos a preguntarnos, todos tenemos diferentes formas de consumirla. Algunos más completa, algunos menos completa, algunos con mayor cantidad de alimentos, otros con menos, ¿sí? Algunos en un horario, otros en otro. Entonces, seguramente esa práctica alimentaria va a diferenciarnos en cómo lo consumimos, ¿sí? Por eso es importante no solo saber cuando hacemos, por ejemplo, una pregunta acerca de un comportamiento, ¿sí? Si consumen, si realizan el desayuno, por ejemplo, ¿sí? Las personas nos responderán sí o no, pero no nos podemos quedar con que sí realizan o no realizan. Nos interesan qué alimentos incluyen en ese desayuno, cómo lo realizan, en qué horario, si es que lo realizan compartiendo con otras personas, ¿sí? Entonces siempre es importante eso, ¿sí? Y acá me había quedado con un ejemplo del año pasado, del anteaño, no me acuerdo, con la profe Emi, que lo trabajó al tema del mate, y porque todos somos materos, esa es una costumbre argentina, justamente, ¿no? El mate es una costumbre argentina. Y bueno, sí, todos tenemos el hábito de consumir el mate ahora, de tomar mate, ¿no? Ahora, ¿cómo lo hacemos, no? ¿Cómo lo hacemos al consumo del mate? Se le agrega azúcar, edulcorante, amargo, ¿sí? ¿Cómo lo consumimos? ¿No?
si agregamos yuyito, creo que son estos, o está la hierba sola o el yuyito que va aparte. El mate lavado o el mate frío, el mate caliente, el mate lavado, el mate... A mí me encanta con la profe Judy el mate lavado, por ejemplo, y a la profe Laura, la profe Emi, el mate, ¿cómo se llamaría ese mate? El mate duro, feo. Cargado. Ese mate real, digamos. Nosotros no somos materas reales para ellos. Pero a mí me encanta el mate lavado. Quizás muchos de ustedes también les gusta el mate lavado. No toman mate, ¿No? dicen los chicos. ¿Cómo? No toman mate, dicen los Ay, chicos. qué mal. Ahora no pueden tomar mate, tienen que tomar mate solos. A mí me ha pasado que yo, les cuento una anécdota, no estaba preparada. Amargo y con café, dice. Muy bien. Coco mate, dicen. ¿Cómo Coco qué? mate. ¿Qué será el coco mate? Ay, ¿qué será el coco mate? ¿Qué será el coco mate? Les cuento la Daniela. anécdota que cuando yo quise hacer alguna vez para bajar de peso, un plan de alimentación, fui a una nutricionista para bajar de peso, y a la nutricionista me pregunta, ¿te gusta el mate? No, no tomo mate, le dije así, ¿no? Y cuando voy a ver mi plan de alimentación, ¿qué había en mi plan de alimentación? Mate. Qué bronca que tenía, porque yo digo, ¿cómo puede ser que si no me gusta el mate, me lo pongan al mate? Bueno, no obstante, en esta cuarentena, porque tanto en los dos trabajos que yo tengo, en los dos son materas mis compañeras de trabajo. Las tres profes les encanta el mate, ¿no? Y en el otro trabajo todos también toman mate. Y bueno, yo tomo mate porque me convidan. Pero en esta cuarentena les cuento que se me hizo el hábito de tomar mate porque las extrañaba a mis compañeras, y entonces ese hábito, como me recordaba a nuestros encuentros, a nuestras charlas y todo, empecé a extrañar el mate y empecé a consumir el mate por esta cuarentena, ¿no? Entonces, quizás esta cuarentena también me ha pasado de leer en los foros, y esto es de que ha traído o ha vuelto a la familia muchos hábitos, muchos comportamientos que estaban de alguna manera dejados de lado, el compartir la mesa familiar, que los tiempos no nos permitían, que han vuelto de nuevo a ser parte de la familia, ¿no? Y entonces, qué bueno que esta circunstancia por ahí podamos rescatar cosas positivas que nos hagan estar más cerca de las otras personas, ¿no? Yo vivo sola y así que con el mate me siento más cerca de mis compañeras de trabajo, que las extrañamos. Dicen que hay Bien. una compañera que pinta hermosos mates, por las dudas. ¿Qué? Hermosos mates. ¿Quién es la compañera que pinta? Acá Nuestra tenemos... compañera Ivana Arias pinta hermosos mates, dice. Ay, que después mande fotitos. Nos va a regalar unos mates. Qué bueno, qué bueno. Bien, bien. Y obviamente también está quienes toman el mate solo y el mate acompañado, con cosas dulces, con cosas saladas. Nosotros tomamos mate, pero solo. Nunca comemos nada así, nada con muchas calorías, nada de esas cosas. Tenemos el yin y el yang dentro de esta cátedra nosotros, porque hay quienes quieren subir y hay quienes quieren bajar, y hay quienes quieren ni, ¿no? Está todo bien, digamos. Muy bien. Es muy entretenido el tema, ¿no? Fíjense. Y el último, pero no menos importante dentro de los elementos de este comportamiento, es el conocimiento, ¿no? El conocimiento es un factor determinante del comportamiento. Es importante que la población pueda disponer de una adecuada información nutricional. Puede llegar de diferentes maneras a la población. Talleres, grupos de discusión, carteles, folletos, revistas, radio, televisión, videos, múltiples formas de llegar a este conocimiento, esta información a las personas. El hecho de informar no significa que haya un cambio de comportamiento a corto plazo. No basta con dar la información y adquirir el conocimiento. Fíjense que acá hay un profesional tratando de explicar o enseñando el plato, cómo deben consumirse, o las combinaciones seguramente debe ser de los alimentos que se puede hacer con
un círculo que se da acá, las estrategias que puede utilizar para este cambio, ¿no? Y entonces dice, sin técnicas de implicación, sin cambios de actitud, sin elementos motivacionales, no habrá cambios de conducta. Es un trabajo conjunto esto, ¿no? Poder cambiar las conductas, tanto por parte del profesional como por parte de las personas, ¿no? Es importante que las personas se impliquen en este cambio de comportamiento, ¿sí? Que una actitud positiva y la motivación por sobre todo, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Veamos. ¿Y por qué nos Profe, importan? Sí, yo quería preguntar en cuánto si hay algún tiempo estipulado para crear un hábito en cuanto a la alimentación o no, bueno, o depende algunos, de particularmente yo creo que también depende, ¿no? De particularmente de cada de cada persona, persona, pero esa era mi pregunta, sí, si hay más o menos exactamente, algún parámetro. Ujú. bien. No pude ver tu nombre porque no me sale acá. ¿Quién es? Yo soy ¿Quién está Brenda, hablando? profe, Brenda Hola, Condorín. Brenda, ¿cómo estás haciendo para trabajar y te escapaste? Sí, no, Bueno, bajé la aplicación de Zoom al celular y acá estoy en el trabajo con el cel ay, y los bueno. auriculares. Muy bien, muy bien. Sí. No, muchos hablan de que si un hábito se repite por 14 días ya se vuelve hábito. No, nosotros lo que hablamos, obviamente que los hábitos y los comportamientos, por sobre todo, porque fíjense lo complejo de un comportamiento, no puede cambiar en 14 días, ni en 10, ni en 7, o sea, esto es muy particular porque fíjense que hay muchos factores, que ya los vamos a ir viendo, que intervienen en este cambio de conducta. Hay personas quizás que están más motivadas y con una mejor actitud para el cambio y van a cambiar mucho más rápido que personas que están con menos motivación para eso, ¿sí? Depende mucho, mucho de diferentes factores realmente que una persona se cambie el comportamiento. Y se puede hablar, digamos, que ya lo vamos a ver en las teorías del cambio de comportamiento más adelante, vamos a ver que se puede hablar, digamos, de un comportamiento que se mantiene en el tiempo y ya puede, después de haberse repetido durante 6 meses, que se mantenga durante 6 meses. No sé si las profes querían aportar algo con esto. No, solamente quería comentarles que hay muchos estos programas del descenso de peso, como por ejemplo los de Cormillot, los de Ravena. Ellos sostienen mucho la teoría de que uno tiene que repetir la práctica durante 21 días consecutivos para recién comenzar a generar el hábito, ¿sí? Pero de la misma manera como la profe Natalia les está planteando, el comportamiento es algo que está influenciado por múltiples variables, por múltiples factores. Entonces es como muy tajante decir, lo repito 21 días y ya incorporé el hábito. Lo que sí está claro que no es suficiente decir, lo hice 2 veces o 3 veces para decir que hemos desarrollado un hábito, sino que como es un aprendizaje requiere de una repetición No, constante. cierto que no tengo activado el micrófono. ¿Algo? Se activó un micrófono. Bien, y más que nada un aporte a lo que la profe Laura estaba diciendo recién, es que si yo lo que quiero hacer es que una persona repita tantas veces lo que va a hacer y que se lo aprenda y de esa forma cambie el comportamiento, yo estaría parada en otra de las teorías del aprendizaje, ¿no? No estaría en la constructivista, ¿no? Y hoy por hoy, la teoría que nos está marcando el proceso los procesos de enseñanza y aprendizaje son las teorías del constructivismo. Fíjense que como que, no sé, yo le ponga cierta intención, no sé, a un animal para que lo repita inconscientemente y así lo va a hacer siempre de la misma manera. Entonces, eso es otra teoría del aprendizaje y de la enseñanza, ¿sí? Entonces, es importante, y quizás haya gente, no con esto quiero decir que esté mal o esté bien, estoy diciendo que haya gente que quizás requiera de ese tipo de estrategias, ¿no? Donde decirle, vos vas a comer y le están controlando y lo están retando, y hay personas que no, entonces uno va a ir actuando en función de las particularidades de cada persona.
Y más todavía, si queremos ahondar mucho más todavía, seguramente la misma persona, ¿sí? Esta que necesita que lo reten para algunas cosas, para otras, no necesita ese tipo de enseñanza, ¿sí? Necesita algo más que acompañe desde el constructivismo, ¿sí? Este aprendizaje significativo. ¿Se entendió esto? Nati, ¿Sí? yo por ahí lo que creo también es que es importante el cambio de comportamiento, muchas veces la parte voluntaria y la motivación de la persona, que eso también define cómo uno va a ir abordando el trabajo con las personas, ¿no? Muchas veces las situaciones nos van llevando, hay gente que sí o sí tiene que hacer un cambio alimentario y no tiene muchas opciones. Entonces, por ahí esto que decías vos, realmente es frente al reto, se hace el cambio y frente a otros comportamientos uno va trabajando de otras maneras. Mi teléfono de nuevo iba a molestarnos, así que ya lo apagué. Bueno, bien, como para poder ver qué está pasando acá en relación a los comportamientos, por qué los tratamos, por qué los traemos, es porque los comportamientos alimentarios de una población constituyen un factor determinante de su estado de salud y conllevan, por otro lado, importantes implicaciones económicas y políticas. Los comportamientos inadecuados se relacionan con numerosas enfermedades de elevada prevalencia y mortalidad, como lo son las enfermedades cardiovasculares, la obesidad, la diabetes, la hipertensión, algunos tipos de cáncer y la osteoporosis, ¿no? Por eso es que es importante, y creo que hoy se está dando mucho esto de trabajar con los comportamientos, por esto mismo de que vamos entendiendo que son importantes estos cambios y la promoción de una alimentación más saludable en la población para evitar todos estos costos políticos y económicos que generan las enfermedades después que ya están instaladas, ¿no? Bien. Y este es un esquema que presentan, se presenta en Canarias, es la encuesta acá, que van a ver la encuesta nacional, no, perdón, la encuesta nutricional de Canarias, presenta como pequeños pasos que uno puede dar o hacer para poder modificar la conducta o los comportamientos alimentarios, ¿sí? Lo van a ver más detalladamente en el compilado docente que lo vamos a subir en estos días, ya si no es hoy a la noche, mañana seguramente lo tienen el compilado como para que vayan viendo conjuntamente con este Power, conjuntamente con los videos, los vamos a tratar de enlazar para que ustedes puedan tener acceso y verlos y poder verlos nuevamente, ¿no? Bueno, y este esquema lo que nos dice es que para poder lograr el cambio de la conducta, ¿sí? Es necesario que la actitud de las personas sea una actitud positiva, una actitud de confianza en sí misma para poder realizar este cambio de conducta, ¿sí? Que haya una motivación, ¿sí? Una motivación hacia el cambio de comportamientos. Y con la actitud y la motivación unidas, esto va a generar que las personas van a querer aprender, por eso habla acá del conocimiento, ¿no? Hablan de, la explicación habla de inducir el conocimiento. La actitud con la motivación inducen al conocimiento, estas ganas de aprender de las personas, ¿sí? De aprender cómo alimentarse mejor, cómo estar mejor, para que conjuntamente con la adquisición de las habilidades, ¿sí? Nosotros le vamos a empezar a enseñar la adquisición de habilidades para la selección de alimentos, en la compra y en las preparaciones, ¿sí? Esto habla de la adquisición de habilidades acá. No sé qué pasó conmigo. La adquisición de habilidades, entonces va a ser la actitud de las personas más la motivación, van a inducir en el conocimiento, esto entiéndase que las personas van a buscar aprender, querer aprender, van a estar más predispuestos para la información que le queramos impartir, más la adquisición de habilidades para la selección de alimentos, ¿sí?
y en la compra, en la preparación, eso va a lograr que el cambio de conducta se dé, y obviamente mejorar el estado nutricional y mantenerlo al estado nutricional, y el cambio de conducta va a ser como nuestro reto, porque sería lo más difícil mantener, siempre se vuelve en algún momento a la conducta anterior, ¿no? Porque acuérdense que los comportamientos alimentarios son de alguna forma acumulativos, ¿no? Uno viene de muchos años con eso, ¿no? Y entonces modificarlo es todo un aprendizaje nuevamente, ¿no? Bien, hablábamos que otro tema que íbamos a ver son los factores que influyen en los comportamientos alimentarios, ¿no? Veníamos hablando recién, ¿se acuerdan? Como ejemplo, decíamos, a ver, decíamos, el hábito es el consumo del desayuno, ¿no? La práctica es cómo lo realizamos, cómo se realiza ese desayuno, y vimos que podemos tener diferentes formas o diferentes preparaciones, diferentes alimentos, diferentes formas de desayunar, pero todos lo tenemos al hábito y todos lo tenemos a la práctica. Ahora, ¿nos quedamos solamente con eso? Supongamos que preguntamos, ¿realiza el desayuno todos los días? Sí, no. Bueno, nos dicen que sí, pero hay un porcentaje que dice que no. ¿Nos quedamos con eso? Solamente con eso de saber que no realiza, y decimos, bueno, hay un porcentaje elevado de personas que no realizan el desayuno, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros decimos, ¿qué más preguntarían? ¿No? Y preguntaríamos por qué, ¿no? Porque el por qué nos va a dar justamente los factores que pueden estar influyendo en ese comportamiento. Muchos, cuando digan, a ver, ¿y por qué no desayunas? Y porque la verdad me levanto tarde y no tengo tiempo, ¿no? Y la verdad que vivo solo, y de verdad que no me gusta hacerme un desayuno solo, y prefiero ir a, no sé, comer algo a las 10 de la mañana con mis compañeros de trabajo. Y bueno, y otros nos dirán, y sí, yo consumo el desayuno. ¿Y qué alimentos nos pones? Tomo en el desayuno, está compuesto por estos alimentos. Y bueno, ¿y por qué desayunas? Y seguramente nos van a estar diciendo, no, porque entiendo que el desayuno me va a permitir tener una buena predisposición en el trabajo, estar más atento en el trabajo, o como el ejemplo del niño, la mamá le está haciendo el desayuno porque va a estar más predispuesto o va a poder atender mejor en la escuela. Bueno, todos esos son factores que están influyendo en poder tener un comportamiento más o menos saludable, ¿no? Entonces, son dos autores que nosotros vemos en nuestra materia, que presentan los factores que influyen en los comportamientos alimentarios. Por un lado es Jarauta y Colt, que lo van a tener a este esquemita mucho más ampliado en el compilado, ¿sí? Vamos a ver un poquito esto que acabamos de hablar. Jarauta y Colt habla de que existen dos tipos de factores, los ambientales y los personales, ¿sí? Y por un lado, los factores ambientales se dividen en el entorno social, las condiciones de vida, los modelos socioculturales, los recursos y servicios, ¿sí? Por otro lado, el entorno próximo, grupos sociales primarios, apoyo social. Fíjense que acá adentro podemos poner algunos de estos ejemplos que yo les di, ¿no? Que si yo estoy solo, me gusta más desayunar acompañado, entonces buscar la forma de que, cómo hacemos que ese entorno próximo llegue, o cómo podemos buscar la forma de que esa persona comience a desayunar si está sola. También el entorno próximo es la mamá, que se va a preocupar por su hijo y le va a empezar a dar ese desayuno porque es importante, ¿sí? Y ahí se empieza a relacionar con el factor personal, con el conocimiento que la mamá pueda llegar a tener sobre la importancia del desayuno antes de comenzar el día, y lo que el niño necesita al momento de comenzar la escuela, ¿no? Entonces, fíjense cómo se van relacionando estos factores, ¿sí? Y estos factores personales se dividen en las áreas cognitivas, la emocional y las de habilidades. La capacidad, esta habla de los conocimientos, el área cognitiva hace relación con conocimientos, capacidades cognitivas, estilos de pensamientos.
El área emocional tiene que ver con las creencias, actitudes, valores, sentimientos, un poco ya hablamos de las creencias, de las actitudes, y son como un factor también a su vez en este desarrollo del comportamiento, y las áreas de habilidades personales, sociales, psicomotoras, que tienen que ver con la habilidad que pueda tener la persona para realizar ese comportamiento que les estamos pidiendo, ¿sí? Entonces, este conjunto, el conjunto de estos factores van a desarrollar las capacidades, ¿sí? Que van a ser parte de esta persona, las capacidades que va a tener esta persona, ¿sí? Para que en relación a las ciertas situaciones, fíjense que está la palabra situaciones, porque yo ante ciertas situaciones puedo comportarme de una manera, y ante ciertas situaciones, otras distintas, comportarme de otra en relación al alimento. Entonces esto lleva a que tomemos estas decisiones para comportarnos de esta manera, para adquirir este comportamiento alimentario, ¿sí? ¿Se entendió? Espero que sí. Igual todo podemos seguir viéndolo por el foro de consulta, por favor, ¿sí? El otro modelo es el modelo de precede, ¿sí? Y el autor de este modelo precede es Green, como el color verde en inglés, ¿vieron? Green. Así es. Y Green habla de este modelo, son siglas que significan que son predisponentes, reforzadores, facilitadores, causas, educación, diagnóstico y evaluación. Y Green habla de que son importantes para que un cambio de conducta se dé. Son importantes tres de los modelos estos, 3 factores, mejor dicho, perdón, que son los predisponentes, los reforzadores y los facilitadores. El predisponente está relacionado mucho con la persona, ¿sí? Es algo interno de la persona, mi predisposición frente a este cambio de comportamiento que quiero hacer. El reforzador está relacionado ya con el cambio de conducta, ¿sí? Una vez que la conducta está ya modificada, ¿cómo reforzamos que esa persona no vuelva para atrás con el cambio de conducta? ¿Sí? Y los facilitadores son todas las condiciones externas, de alguna forma, por decirlo, que pueden hacer que ese cambio de comportamiento sea mucho más fácil de realizarlo. ¿Sí? Vamos a ver un poquito algún ejemplo. Me faltó uno de escribir. Bueno, supongamos frente al comportamiento que es el consumo de frutas y verduras. Acá sería aumento del consumo de frutas y verduras, ¿no? Un factor predisponente, lo podemos llamar positivo, es algo que dice la persona, recuerden, ¿no? Algo que dice la persona. Un positivo es, me hará bien a mi salud. Un negativo, no me gustan las frutas. Un factor facilitador sería, tengo una verdulería cerca de casa que tiene ofertas muy buenas, ¿sí? Y por otro lado, también puede haber un factor negativo, es que la verdulería de mi barrio tiene todo muy caro. Esto no es que se da simultáneamente, ¿no? Recuerden que puede ser o uno u otro. En función de eso, yo puedo trabajar, supongamos. Si ella ya me dice, la persona que tiene que aumentar el consumo de frutas y verduras, me dice, me hará bien a mi salud, es algo que yo voy a fortalecer, ¿sí? Ahora, supongamos que dicen, no me gustan las frutas, entonces es algo que yo voy a ver, ¿por qué no te gustan las frutas? ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? Y empezar a investigar para que ese predisponente negativo se vuelva en algo positivo. ¿Se entiende? Un facilitador positivo dice por ejemplo, la verdulería, entonces yo tengo que ver, qué bueno que tengas una verdulería cerca, entonces podés ir y aprovechar y fíjate qué día tenés la oferta y le doy los días, las frutas o las verduras que necesito, un listadito, y esa persona se puede hacer un listado
con todas las ofertas de forma diaria, para que sepa que los lunes puede comprar esto y les va a salir más barato, los martes se va a comprar otras verduras u otras frutas porque va a salir más barato, etcétera, etcétera. Y supongamos que ya la verdulería de mi barrio tiene todo muy caro, tendré que buscar la forma o conocer el barrio donde vive y los aledaños como para poder sugerirle otra verdulería o otro espacio y decirle, tenés esta verdulería de acá, o los días martes, no sé, en el BEA, te hacen una oferta importante sobre la verdura y entonces puedes comprar los martes ahí para poder incorporar. ¿Se entiende esto? Y los reforzantes tienen que ver con este premio castigo que se da frente al cambio de conducta, ¿sí? Si consume frutas y verduras, seguramente va a haber una cosa, un ánimo muy positivo de parte de la nutricionista que lo va a felicitar. Por lo general, los ejemplos que siempre les damos es, mi nutricionista me felicitó, el médico me felicitó, ¿sí? Y los negativos, los reforzantes negativos es que, o por ahí que lo retan, ¿sí? O que cuesta un poco más realizar algún tipo de, o sea, realizarlo el cambio, seguir con este cambio que ya comenzaron. Recuerden que el reforzante es el único donde ya se está viendo el cambio, ¿sí? O sea, frente a este cambio hay que buscar cómo reforzamos este cambio de conducta para que no decaiga, así que no se desanime la persona. Bueno, y por último tenemos, igualmente acá habíamos puesto que si quieren completamos algún ejemplo, armamos ejemplos porque por ahí esto les gusta mucho a ustedes y por ahí también se los pedimos en los parciales, entonces hasta podríamos hacer algún foro o algo si les parece, como para ir haciendo una ejercitación o un ejercicio sobre esto de definir factores, según Grimm, ¿sí? Factores predisponentes, facilitadores, reforzantes, que tengan el ejercicio de eso. Y por último, tenemos este artículo que yo les había dicho que era algo más que íbamos a ver, que es el artículo de Jesús Contreras, es el autor, ustedes lo van a tener en el aula virtual, Jesús Contreras, es un artículo de España, como les decía, de hace muchos años, pero que está muy relacionado con los que hoy estamos viviendo, quizás no hoy, porque hoy actualmente no, pero sí antes de la cuarentena, muchos teníamos este problema de los tiempos y la falta y haber perdido algunos comportamientos, algunos hábitos con la familia y esto que veníamos hablando, ¿no? Y bueno, lo denominamos situaciones que influyen, son situaciones para nosotros que influyen en los comportamientos alimentarios desde el punto de vista de los cambios sociales. El artículo, como yo les dije, era como el título, Cambios Sociales, y no me acuerdo más del título, pero el título que presentamos al principio. Y esto nosotros lo hemos definido para la cátedra como situaciones que influyen en los comportamientos alimentarios, ¿sí? Bien, el artículo un poquito muestra, menciona algunas situaciones como por ejemplo los que están relacionados con la urbanización e industrialización, y esto hace referencia al desplazamiento de la gente de un lugar urbano, perdón, desplazamiento de personas a lugares más urbanizados, ¿sí? De rurales a urbanizados. Y obviamente con esto traen consigo un cambio de comportamientos, encuentros, de costumbres. Por ahí en las zonas rurales uno estaba acostumbrado para poder tener el alimento, quizás tener más actividad que el caminar, el cosechar, no sé, el talar, el tipo de cosas esas que hacen que las personas puedan tener un gasto mayor de energía, y obviamente con este desplazamiento que están haciendo, lo que hacen es el aumento del sedentarismo. Entonces, es una situación que ha modificado mucho nuestras formas de nuestros comportamientos, ¿sí? Después están los relacionados con las modificaciones en los tiempos de trabajo y en los ritmos sociales.
Bueno, esto seguramente está relacionado con el tema de de cómo el tiempo en la jornada laboral en algunos casos se ha extendido, ¿no? Si bien hay trabajos que uno puede decir, bueno, sí, trabajamos de lunes a viernes, pero el trabajo a veces se extiende hasta en la casa, a veces hay horarios de entrada, en trabajos que hay horarios de entrada, pero no hay horarios de salida, trabajos que, bueno, en blanco, en negro, que no pueden reclamar nada, entonces ese tipo de cosas que hace que en algunos casos o aumenten las horas extra o en algunos casos bajen las horas extra, ¿no? Y a veces son horas extras aumentadas no remuneradas, eso también, ¿no? Entonces, ha hecho que se vaya modificando mucho el tiempo que tenemos en contacto con la alimentación y la familia, ¿no? Y en este caso, la alimentación se ha visto subordinada a los ritmos laborales, ¿no? Muchas veces, bueno, antes, quizás en tiempos anteriores, los ritmos laborales se adaptaban a nuestra alimentación, y hoy hoy al revés, la alimentación está subordinada a los ritmos laborales. Es así que en esta situación surgen cuatro términos que ya lo van a leer en el artículo, lo van a poder ampliar si ustedes quieren ahora como para tomar apuntes y nada más. Y uno de los términos es la desconcentración, otro es la desimplantación, la desincronización y la deslocalización, ¿sí? Y bueno, el primero, la desconcentración, que es lo que estoy teniendo yo. No, la desconcentración tiene que ver con que antes estábamos acostumbrados a que sea el plato principal de la comida, del almuerzo, de la cena, y hoy quizás estamos cambiando esos platos por platos más pequeños, pero comidas más frecuentes. No sé si me explico, ¿no? El hecho de comer más, picotear más, y no tener tiempo tanto para poder sentarnos a comer nuestras comidas más concentradas, que serían el almuerzo y la cena, ¿sí? La desimplantación tiene que ver también con lo mismo, el hecho de que ya no hay una comida que se llame cena, que ya no hay una comida que se llame almuerzo, nosotros tenemos que seguir, digamos, promoviendo, pero muchas veces las personas en relación al trabajo y a sus horarios hacen lo que pueden realmente, ¿no? Fíjense que también en cuanto a la desincronización, ya no todos comen juntos, o sea, cada uno come, si el que llega de la escuela ya tiene la comida para calentarse y comer, el que llega del trabajo más tarde comerá más tarde y solo, y es como que estamos más solos en la comida, ¿no? Pocas personas, por ahí, o a veces pasa que comen dos de la familia, y antes que estábamos acostumbrados a sentarnos todos al almuerzo, ahora eso es como que se va modificando. Y fíjense porque el artículo es muy antiguo, pero son cosas que se dan hoy realmente, ¿no? Y después la deslocalización hace referencia a que muchas de las comidas antes tenían un espacio que era la cocina o el comedor, ¿no? Y hoy comemos donde se puede, a veces estamos comiendo en el escritorio del trabajo porque es el único lugar que tenemos, a veces comemos parada y una comida rápida porque ya tenemos que salir corriendo, entonces a veces comemos en el auto un sanguchito y es lo que comemos para seguir el día, entonces realmente ha modificado mucho las horas de trabajo, ha modificado mucho nuestros comportamientos, ¿sí? Después tenemos el alargamiento del periodo dedicado al trabajo remunerado y fuera del hogar por parte de las mujeres. Esto ha sido algo importante que ha ocurrido porque en el último tiempo la mujer ha tenido que salir a trabajar y obviamente que ha tenido como un impacto muy fuerte el hecho de la mujer y el empoderamiento que va teniendo en este tiempo, ¿no? Sobre sus derechos como mujer trabajadora, como mujer que también sigue en las cosas del hogar, ¿no? Y bueno, y esto ha sido de alguna forma, la industria ha colaborado en esto de que los tiempos que tenía para cocinar la mujer hoy podemos
con una maquinita aprovechar y hacer más, más rápido, quizás, no sé la palabra, me va a ayudar la profe Judith si me llevo a equivocar, las técnicas, o los procedimientos, perdón, de picado, cortado, han sido modificados y quizás antes que te llevaba el tiempo a la mujer o a la persona que estaba a cargo de la cocina, hoy con eso estamos aligerando un poco los tiempos para poder cocinar, ¿no? Y poder presentar el alimento a la familia. Ahora también se presentan, no sé si vieron que ya vienen como las verduras, los packs de verduras y de frutas, todos subdivididos ya directamente en el caso de las verduras para llevar a cocción por ebullición y demás. Entonces tienen un nombre, alimentos, no me va a salir ahora, pero vienen ya los paquetes con las verduras todas subdivididas para hacer ensaladas. Precocidos. ¿Cómo a mí? Vienen precocidos, algunos ya, y congelados. Claro, sí, no es pero la bandejita de la verdura, la bandejita claro, que ya viene vuelta y que las vos que podés... se encuentran en las verdulerías, y también vienen como unas compoteritas grandes con frutas. O sea que uno ya ni se tiene que tomar el trabajo ni de pelarlas, ni de subdividirlas, porque ya se las puede consumir directamente. Entonces todo eso ayuda, creo que se pensó como una manera de estimular también el consumo de este tipo de alimentos. Sí, porque es un tiempo que lleva, que por ejemplo hacer hervir un fideo no lleva tanto tiempo como cortar, pelar la fruta o la verdura para cocinar, entonces ha ayudado mucho para poder realmente, podemos de alguna forma decir, bueno, esto te ayuda a mejorar y podemos fomentar el consumo de algunos alimentos que son de bajo consumo, ¿no? Sí, ahí me ayudan los chicos en el chat, alimentos mínimamente procesados. Ah, bien. Qué bueno ese chat, por Dios. Yo no veo nada, les cuento que no estoy viendo nada del chat. Después lo guardemos para poder ver un poco el chat. Bueno, después el aumento de la escolarización. Hoy fíjense que hasta las escuelas públicas también ya está aumentando la estadía de los niños dentro de la escuela, ¿no? Tiene también, ¿ves? Estamos un poco como que olvidadizas de los nombres, pero... tiene un nombre la escuela. Prolonga el periodo de escolarización, no hay las jornadas prolongadas. Sí, pero viene uno como, ahora que es hasta las 3 de la tarde, digamos. Incluye la comida de los chicos. Tiene jornada extendida. Extendida. Exactamente. Está la jornada extendida y es lo que se está tratando de llegar en muchas escuelas. Hoy por hoy Salta no tiene muchas escuelas en Capital, por lo menos, de jornada extendida. Son algunas, en algunos lugares específicos, donde se ve la necesidad, ¿no? Y de alguna forma es también, al haber tanta obesidad infantil, creo que también es una forma de poder controlar la alimentación también que se consuma, si bien ojalá se llegue a algún momento que esa alimentación que se dé en las escuelas sea más variada y saludable, pero bueno, porque si el niño se queda en la escuela hasta las 3 de la tarde sin almorzar, no estamos promoviendo buenos hábitos. Entonces, la escuela ha tenido que asumir muchas responsabilidades en relación a lo alimentario, ¿no? Así que bueno, también ha sido algo que ha modificado los comportamientos, ¿no? Que está influyendo. Bueno, importantes cambios demográficos. Acá hablábamos de los tipos de familia, ¿no? La familia, las personas que ahora ha bajado el índice, ¿cómo se llama? Ha bajado la natalidad, pero la expectativa de vida es mayor, así habla, ¿no? Entonces, hay mucha gente que está sola hoy por hoy, ¿no? También muchas personas que eligen estar solas. Por lo general tenemos
ahí yo puse una imagen de la familia, ¿no? Porque cómo está constituida, pero fíjense que a veces esa familia está solamente constituida por mamá y un hijo, mamá y 2 hijos, a veces está el papá con los 2 hijos, y bueno, también está sola una mujer, sola un hombre, o a veces están solo ellos sin hijos. Entonces, hoy por hoy, ahora ya tenemos también los 2 hombres, las 2 mujeres, porque hay que tener en cuenta lo inclusivo, la familia, digamos, ha modificado mucho, y bueno, y entonces esos son cambios que han hecho que también influyen de alguna forma en los cambios de comportamiento. Acá dice María Frías, levantó la mano. ¿Quiere hablar María? ¿O tocaste sin querer, María? Porque si levanta la mano a mí me gusta, yo quiero que hablen. Sin querer, bueno, dice, pero lo mismo vamos a hablar. Bueno, pero sí, anímense a hablar, anímense. Córtenme, porque si no yo estoy hablando mucho, a veces, después las profes me retan porque hablo macanas, dice. Bueno, y después tenemos otro de las situaciones, la industrialización de los alimentos, ¿sí? La industrialización de la alimentación, y acá tiene que ver mucho con esto, la profe me hablaba recién de los alimentos precocidos. Fíjense, miren, hoy en lata, encontramos en lata o en packs, encontramos de todo. Yo encontré hasta algo que no había visto, que recién en este último tiempo vi, la lenteja precocida, con todo lo que uno le tiene que hacer hoy, la lenteja sacamos del envase y la consumimos, y ya no tenemos que pensar en que hay que dejarla remojada el día anterior, que hay que dejarla, no, o sea, todas las técnicas previas, no, o sea, ya tenemos, la industria se ha encargado de aligerarnos el tema de la comida, que obviamente trae sus beneficios y sus perjuicios también, ¿no? Porque son alimentos con mayor cantidad de sodio, y bueno, y todo ese tema. Y obviamente se está trabajando con la industria todo ese tema para que para que podamos hacer alimentos industrializados, pero más saludables, ¿no? Que es lo que se tiende un poco esto. Bueno, después, importante revolución en el campo de la distribución y la comercialización, hay mayor cantidad de supermercados, hipermercados. En un hipermercado yo puedo entrar y busco hasta, no sé, la mesita de living que quiero tener, o sea, en el hiper. Tienen todo en un solo centro comercial, ¿no? Todo está, desde los alimentos, todos los tipos de alimentos que quieran, hasta cosas para la casa que quieran, y salen con el carrito lleno de cosas para todo. Difusión de nuevas ideas sobre el cuerpo y de nuevos modelos de alimentario. Esto siempre ha estado, hoy estamos con el tema veganos, pero siempre el cuerpo musculoso y sin grasita, y bueno, y siempre ha sido parte de querer cambiar y de verme más delgada para verme como una modelo que yo quiero ser como ella, y no sé. Entonces han sido todas partes de situaciones que nos llevan a pensar siempre en modificar nuestros comportamientos. Y obviamente también cambios producidos en el terreno de las actitudes, de las ideas y de los valores, qué valor estamos teniendo en relación, qué valor les damos a la alimentación, ¿sí? Valores en relación al cuerpo también, ¿sí? De todas formas, todo esto van a poder ampliarlo en el artículo, como les decía, para que puedan tener más bibliografía para leer. Bueno, así un poquitito la presentación del tema de hoy. Espero que les haya gustado, que haya sido comprensible, que se haya entendido por sobre todo la importancia del tema dentro de nuestra materia, ¿sí? Ya lo vamos a ir trabajando seguramente, más y desarrollando ahora con los trabajos prácticos y con otro tipo de actividades que vamos a ir pensando para ustedes. No sé, ¿la profe Laura quería hablar? No. Ah, bueno. No te escuchamos, profe Judith. Está silenciada. Está silenciada. Ahora sí. Sería sí, bueno que hables, Laura, porque ahí están preguntando sobre algo que vos planteaste de ayuno intermitente.
se los No, explique. esto venía o sea, era colación de lo que planteaba la profe Natalia, de estas nuevas ideas sobre el cuerpo, y no sé si llamarlo dietas de moda, sino las nuevas metodologías o los nuevos programas que diseñan, por así decirlo, para el descenso de peso. El que está más de moda ahora es el tema del ayuno intermitente, donde plantea que no es necesario hacer las 4 comidas, o que no es necesario hacer 6 ingestas diarias para tener un adecuado estado de salud. Entonces también hay muchas nutricionistas, como bien lo dice Nadina, están como muy en boga, se están formando, por así decirlo, en esta práctica, y tratan de sostenerlo y lo están tratando de implementar en sus pacientes o en sus usuarios. Pero lo traje a colación porque pensé que era algo que podían estar escuchando, más que, digamos, en nuestra época era, qué sé yo, Alco o Ravena. Ahora la moda es ayuno intermitente. Sí, siempre pensar que todo lo nuevo funciona en algunas personas, no en todas, y bueno, capaz que más adelante sea esa quizás la forma de alimentarnos, no lo sabemos, porque un ejemplo claro fue cómo era antes el tema de la lactancia materna, ¿no? Antes no se usaba tanto de promocionar, yo hablo de cuando, por ejemplo, yo había nacido, no se promocionaba tanto la lactancia materna, ¿no? Por motivos que la verdad que no recuerdo, pero sé que no es que, a ver, decían la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. Después se fue estudiando y diciendo porque era lactancia materna sí, lactancia materna no. Ahora se fue estudiando y se fue encontrando que la lactancia materna es el mejor alimento, la leche materna, mejor el alimento para los niños y todas sus propiedades. Entonces dicen, hoy sí, la lactancia materna, hoy hablo de hace bastantes años atrás, que venimos con la promoción de la lactancia materna y que se va modificando mucho, ¿no? Los pensamientos. Hoy, por ejemplo, el año pasado, creo, charlando con una profesora, nosotros habíamos, yo por lo menos, no sé, hablo por mí, no hablo por las otras profes, capaz que ellas sí saben del tema, pero hablábamos que la incorporación de los alimentos para los niños, por lo menos cuando a mí me la enseñaron, era en forma de papilla, y hoy no se habla de eso, ¿no? Se habla de que el niño tenga el contacto con el alimento, que lo toque, que lo chupe, o sea, otra forma de incorporar el alimento después de la lactancia. Ha ido modificándose mucho eso, y eso es parte del conocimiento y de cómo va avanzando nuestra ciencia de la nutrición, ¿no? Entonces, en función de eso, se ha ido modificando. Yo la verdad que yo seguía diciendo que coman papilla los chicos, por ejemplo, ¿ven? El niño, el bebé siga comiendo papilla para empezar su lactancia, su alimentación complementaria. Y bueno, eso era parte de un desconocimiento que es importante ir leyendo, viendo, y hasta qué punto son reales o no, ¿no? Son reales o no esos cambios que tenemos que más allá de cualquier metodología o dietas nuevas que salgan o estrategias, a mí me parece importante volver siempre sobre el estudio del comportamiento alimentario de cada uno, de cada persona, de cada individuo, porque eso nos permite después poder adaptar o trabajar con cualquiera de las estrategias que se presenten. En nuestros tiempos, como decía Laura, Ravena o Cormillot, no sé, no me surge otro en estos momentos, ahora ayuno intermitente, o lo que se está planteando mucho también de los veganos, los vegetarianos, pero si no partimos del estudio del comportamiento que tienen las personas, difícilmente podamos llevarlos a que adopten tal o cual estrategia o que sigan tal o cual metodología. Entonces es importante siempre partir de la base. Y la base es estudiar el comportamiento, cómo se presenta el comportamiento, cuáles son los elementos del comportamiento, conocer los factores que pueden estar influyendo, en qué teorías nos podemos ayudar, y después seguramente se puede aplicar cualquier estrategia que vaya surgiendo. Muy bien.
Gracias. No sé Había si la dos profe... chicos que estaban levantando la mano, pero no me salió el nombre. Si quieren participar. Bueno, si alguno se anima a hablar, a sacar el microfonito y activar su Ahí habló. micrófono. ¿Profe? Sí, a ver. Alguien. No sé si se me escucha bien. ¿Quién Sí, habla Santiago. primero? A ver, así te podemos... Santiago. Hola, Santiago, bien. Hola, profe. Decí. A mí me gustaría hacer una pregunta con respecto a los reforzantes. ¿Cómo es? Reforzantes, ¿no? Reforzadores, sí. Reforzadores. Sí. Para que me quede claro, si me puede dar algún ejemplo, sobre todo el tema que las personas no comen frutas y verduras, ¿cómo reforzaríamos, digamos, en ese tema? Por ¿Algún ejemplo, ejemplo para que me quede más claro? por lo general, como yo decía, si está consumiendo frutas y verduras, ¿sí? Lo que va a hacer cuando vaya la persona que ya está haciendo el cambio de comportamiento, ¿sí? Que ya está haciendo el cambio, lo que va a hacer es, al ir a verla a la nutricionista, le va a contar que compró en la verdulería donde tenía los precios, las promociones, por ejemplo, ¿sí? Le va a contar eso, ¿y qué va a hacer la nutricionista? La nutricionista lo va a felicitar. Entonces, ¿qué va a decir ella? Voy a seguir con el consumo de fruta porque mi nutricionista me felicita por aumentar el consumo de frutas. ¿Se entiende? Sí. ¿Se entendió Y un por ahí poquito mejor, mostrarle, Santiago? sí. Y por ahí mostrarle, digamos, los beneficios, contarle, digamos, los beneficios de consumir fruta y verdura, ¿es un reforzador o no? O nada que ver. Claro, a ver, vamos a ver qué quiere decir la profe Judith y ya te respondemos sobre eso, ¿sí? A ver. Un poquito como para que se entienda también los factores reforzadores, como bien lo decía la profe Nati, los factores, tenemos tres, ¿no es cierto? Los factores facilitadores, los factores predisponentes y los reforzadores. Los predisponentes son los internos de la persona, o sea, cómo se predispone la persona o el individuo frente a ese cambio de comportamiento. Los facilitadores siempre son y hacen referencia a lo externo, a lo que está fuera, al contexto de esa persona. Por eso la profe les daba el ejemplo de la verdulería, de los precios, el tiempo. La familia también se constituye en un factor facilitador, puede ser positivo o puede ser negativo. Si yo de repente tengo que comenzar a consumir frutas y verduras y lo tengo que hacer yo, pero no tengo el apoyo de mi familia porque yo preparo y no lo consumen y tengo que consumir yo sola, tengo que comer yo sola y eso me desanima, seguramente en ese momento la familia está actuando como un facilitador negativo. No me está facilitando a mí o no me está apoyando a mí en el cambio de conducta, en que yo comience a consumir las frutas y las verduras. El factor reforzador, el primer ejemplo que ustedes tienen que tomar para analizar un factor reforzador es el cambio de conducta en sí mismo. Si la propuesta era que yo comience a consumir frutas y verduras y yo lo estoy haciendo, de por sí ya es un reforzador para mí porque estoy comenzando a incorporar las frutas y verduras. Si yo no lo pude hacer, voy a la consulta con la nutricionista y no pude cumplir con comenzar a consumir las frutas y las verduras, y seguramente va a ser algo negativo para mí misma. O sea, que se dé el cambio de comportamiento ya se constituye en un factor reforzador, se dé o no se dé. Si no se da, va a ser un reforzador negativo. ¿Sí? Ese es el primer factor que deben analizar. Ahora, los premios y castigos también seguramente se toman como ejemplo. Si yo voy a la nutricionista y le digo, sí, mire, esta semana consumí 3 porciones de verduras y 2 porciones de frutas, y seguramente la nutricionista me va a felicitar, me va a decir, vas por buen camino, lo hiciste bien, y va a ser algo positivo, me va a estar reforzando de manera positiva. Ahora, si yo no lo hice, no creo que me rete, pero de alguna manera me va a decir, bueno, no estamos avanzando, o algo me va a decir que se va a constituir en un reforzador negativo, pero lo tienen que tomar al cambio de por sí como un factor reforzador. Si lo hice, va a ser positivo. Si no lo pude lograr, se constituye en algo negativo que tendré que seguir trabajando. ¿Se entiende eso, Santiago? Sí, profe. Sí. Bien, y con respecto a lo que vos decías de darle información y todo eso, también está esa instancia, Santiago. Seguramente
es una parte de la consulta individual o de la información que vos le vas a entregar para poder ver de que esa persona logre el cambio, ¿sí? Cuando corresponda, ya lo vamos a ir viendo eso más adelante, seguramente cuando veamos individual, eso en la consulta individual vamos a traer de nuevo seguramente estos conceptos de los factores de Grimm, ¿sí? Seguramente lo vamos a volver a ver porque lo utilizamos mucho ahí, quizás ya en el contexto de una consulta, donde vamos a ver un diálogo y ver cómo se dan estos factores, porque estos factores son para que ustedes lo puedan reconocer en el diálogo con las personas, ¿sí? Entonces, y ustedes puedan decir, ay, bueno, esta persona, para que le gusta, no sé, para que pueda hacer, cuando notamos que la persona cuando viene y nos cuenta que pudo hacer, comer una fruta en la semana, supongamos, y nosotros dijimos, qué bueno que pudiste hacer comer una fruta, bueno, logremos, a ver, vamos viendo si podemos hacer para la semana que viene tres frutas, te animás, qué sé yo, bueno, supongamos que logramos eso, en la semana siguiente viene y dice, ay, comí 3 frutas, ¿por qué? Porque el reforzar positivamente y felicitándola y todo eso, le estamos reforzando esa conducta que esa persona tiene y se siente bien esa persona y por eso sigue con el cambio de conducta, ¿se entiende? Entonces, seguramente esta parte de información que vos estás diciendo, Santiago, sí se le va a dar en el contexto de la consulta, en el contexto del diálogo que se tiene con el paciente o con la población cuando vayamos a hacer un trabajo poblacional, ¿sí? Bien, ¿alguna otra duda? ¿Algo más que quieran preguntar? Estos momentos del silencio, así como que no sé cómo manejarlos todavía. Agustina pregunta por el chat si el factor reforzador puede estar relacionado con los objetivos que se planteen. Si no, bueno, no. Puede ser, depende de cómo... Va a depender mucho de cómo sea el contexto de la consulta individual, digamos, de la situación, del diálogo que se esté dando con la persona, ¿no? Sí tiene que ver con el objetivo, seguramente que sí. Y mucho más relacionado está con los comportamientos, no se olviden, ¿sí? No se olvide que el factor es algo que influye en el comportamiento. Yo le vuelvo a repetir, esto por ahí tiene que ver con esto. Si una persona que le gusta que le digamos, qué bien que lo vas haciendo, perfecto, lo seguimos reforzando de esa forma. Si una persona que me está diciendo, no lo puedo hacer porque no tengo nada cerca, bueno, tengo que buscar qué me dijo anteriormente o qué conozco de su barrio para acercarla a ese comportamiento. Si él me dice una persona que no me gusta la fruta, no me gusta para nada eso, entonces es un factor. A ver, ¿cómo veo y qué pasó con las frutas y verduras que tengo que buscar para que ver qué pasó anteriormente como antecedente, como qué viene trayendo con ese comportamiento que no puede incorporar las frutas y verduras y empezar a indagar mucho más profundamente para poder ver qué relación tiene esa persona con ese comportamiento, con esos alimentos más que nada, ¿sí? Para poder ver cómo cambiamos ese comportamiento, ¿sí? Y acuérdense que en realidad el cambio es voluntario, ¿no? No se olviden de eso. Siempre tenemos que lograr y pensar en que ayudarlos, facilitar, ser facilitadores, ser de andamiaje para el cambio de comportamiento en realidad, ¿no? Que las personas mismas digan, yo necesito y lo voy a hacer por mí misma, ¿sí? Algo más que ya se nos termina, no sé cuánto tiempo, si nos cortan o no nos cortan, eso es lo que no sé acá, pero pedimos la sala hasta las 5. Dijo que ya le salió el cartelito. Ah, hay una alumna que ya le salió. Bueno, en esta semana vamos a estar seguramente poniendo, seguramente en el transcurso de hoy o mañana, le vamos a poner bien qué actividades vamos a realizar. Hay una idea de que hagamos un chat con ustedes por aula virtual y que sea como en el horario de la consulta, el horario, perdón, de los prácticos, como para poder hablar, no por el Zoom, sino por chat directamente que propone ahí el aula virtual, y poder estar en ese horario que tenemos práctico como consulta. Tenemos una idea para trabajar con un foro, y no sé las profes que me ayuden un poquito más cuáles eran las actividades que tenemos con esto, foro y algo más me parece, o solamente quedaba el foro.
No, y la wiki. Ah, y una wiki para trabajar de forma grupal, ¿sí? Así que esto vamos a tener seguramente 2 semanas para trabajar este tema, así que el martes que viene no creo que tengamos teoría, sino va a ser recién el otro martes, ¿sí? Y estas 2 semanitas vamos a trabajar de manera conjunta con el práctico, con la parte práctica de este tema. Es muy lindo este tema, es muy interesante y de verdad que está bueno, que nos gusta, por lo menos nos gusta darle el tema de comportamiento y que se entienda porque es con lo que vamos a trabajar todo el año, ¿sí? No sé si quieren decir algo más. A ver, yo voy a responder un mensaje. Preguntan los chicos si van armando grupos. La idea era que nosotros lo íbamos a agrupar dentro de las comisiones, como iba a ser un trabajo. ¿Ustedes tienen ya eso? Nos gustaría saber si ustedes ya tienen grupos armados en otras materias o algo, porque si no lo íbamos a reagrupar nosotros por comisiones lo íbamos a reagrupar y que ustedes trabajen como nosotros los agrupemos. Pero eso implica trabajar con personas que capaz que no conozcan. Igualmente en la presencialidad, cuando volvamos a la normalidad, supongamos, vamos a tratar de ahí sí que ustedes puedan armar sus grupos en función de quienes se conocen y quienes no, pero la idea era armar como los grupos en la comisión de forma interna y que ustedes se puedan ahí buscar la forma de comunicarse por teléfono, no sé, bueno, ver todos los medios que tengan para poder trabajar, ¿no? Si les parece, si están de acuerdo, sería la forma de que los podamos trabajar en forma grupal y que puedan tener un seguimiento grupal también. Preguntan si pueden armar los grupos ellos. Pero ¿cómo lo harían? La idea es que sean dentro de la misma comisión, no se olviden de eso, ¿no? Uno que no es un grupo. Sí. Sí, tienen grupos dentro. Bueno, hagamos una cosa, a ver, no sé qué opinan las profes también, pero son cosas que yo voy definiendo ahora. Si tienen algunos, ya tienen los grupos algunos, manden un mensaje privado a cada profesora por el aula virtual, a cada profesora a cargo de los prácticos, ya uno del grupo mande un mensaje con el nombre de todos los integrantes de ese grupo. No más de 5, ¿no? No más de 5. Y en función de eso, los que se queden sin grupo, nosotros vemos a dónde los reagrupamos. ¿Les parece así? Ahí está. ¿Quién es Galaxy A10? Galaxy A10, ¿quién es? ¿Cuál me sale para escribir? Me parece que te estamos escuchando. Nati, preguntan, ¿y los condicionales? Sí, también todos se reagrupan, todos si conoces a alguien, Brenda, de tu grupo, de tu comisión, fíjate ahí a ver si pueden hacer grupo. Y los que no, nosotros ya los acomodamos de alguna forma. ¿Sí? Y los chicos que no tienen internet, ya veremos cómo solucionamos ese tema. O sea, Nadina, ¿vos no tenés internet o hablas por algunos compañeros que sabés que no tienen?
Ah, los chicos que van preguntando por el WhatsApp, sí. Miren, la verdad que yo considero que el WhatsApp es una opción muy buena de trabajo porque no requiere de internet extra, digamos, es gratuito y ustedes se pueden reunir. Déjenme que lo hablemos con las profes y veamos cómo podemos solucionar ese tema, porque quizás haya chicos que puedan seguir las actividades desde el WhatsApp, pero no desde el aula virtual porque no tienen internet para entrar. Si pueden, por favor, o sea, y nos pueden plantear la situación, Nadina, por un mensaje privado, lo hacemos, ¿sí? Nos mandan un mensaje y vemos cómo podemos solucionar, pero la idea es que primero trabajemos con todos los que están en el aula virtual y los que tienen la conexión, los que van teniendo actividad en el aula virtual, ¿sí? Tendríamos que verlo con los profes un poquito al tema, porque vemos que, o sea, a los grupos entran más gente, más alumnos que acá, que al Zoom, porque seguramente les consume mucho el internet, así que bueno. Si por ahí tienen los nombres de quiénes son las personas que no tienen internet y que preguntan por WhatsApp, lo que a mí me interesaría saber es si esa persona que tiene WhatsApp también tiene para entrar a hacer las actividades en el aula virtual, aunque sea una vez en el mes o no sé, 2 veces y entra al aula virtual o no, ¿sí? No sé si algo más. Había alguien que quería hablar. Yo, profe, está buena la idea Camila. de trabajar con WhatsApp. Profe, ¿me escucha? Sí, ahí sí. Está buena la idea de trabajar con WhatsApp porque si bien no cobra, es como gratuito, de acuerdo al crédito o al wifi que tenga cada uno, por ahí se pueden subir todos los trabajos, fotos y lo que se vaya haciendo. Claro, entonces, de todas formas, lo que nosotros planteábamos, Camila, era el trabajo por WhatsApp de ustedes, ¿sí? Ah, sí. El grupal, que sea una facilidad, pero por eso ya lo vamos a hablar, porque nosotros vamos a seguir trabajando de esta manera, digamos. Ah, bien. ¿Sí? Profe, hola, ¿cómo están? Que generalmente es lo que se hace cuando se forman los grupos de estudio, ya los compañeros siempre arman un grupo de WhatsApp, así que creo que no habría problema. Claro, sí, Ivana, bien. El tema, lo que yo me estoy generando la duda es aquellos chicos que no pueden entrar al aula, pero sí pueden trabajar por WhatsApp. Eso es lo que estoy viendo. Tratando de ver si existe eso. Si ustedes conocen chicos, compañeros de ustedes, que no puedan entrar al aula virtual, pero sí pueden trabajar por WhatsApp con ustedes, eso necesito saber, porque podría ser una forma de acercarle también el trabajo y que sea uno el que suba, pero eso yo lo tengo que hablar, estoy hablando sin hablar con las profes primero. Y eso lo tenemos que definir como cátedra primero, ¿sí? Es algo que surgió de lo que estamos hablando en este momento, porque sé que hay chicos que seguramente no están entrando a hacer actividades porque no tienen crédito para internet y para todas sus actividades normales, digamos, que hacen uso de internet, pero sí tienen el WhatsApp disponible, y eso es permanente. Entonces, yo me refiero a ese trabajo, ¿sí? Al trabajo que por ahí puedan hacer de ustedes en forma grupal, con compañeros que no tienen accesibilidad. ¿Se entiende, no? Que no tienen forma de conectarse a internet para seguir la materia de forma continua, ¿sí? Eso es, si ustedes conocen y saben esa situación y nos pueden comentar por mensaje en el aula virtual, yo los leo a todos y a ver cómo podemos solucionarlo, ¿sí? Bueno, si no hay preguntas, si alguien más quiere preguntar, no sé, damos por finalizada la clase. Esperamos que haya sido comprendido el tema, que haya sido amena la clase,
Vamos a tratar siempre que haya así un videíto o algunas cosas de estas que se puedan, antes de estar todo el tiempo escuchándola a la profe, sino escuchar otras voces también. No sé, no me gusta que no puedan participar. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, no sé, los despedimos, que vayan si quieren a seguir sus actividades. Ya son las 5:07, así que quedan liberados para seguir, ¿sí? Ahí están poniendo algunos de los nombres. Gracias a ustedes por estar ahí del otro lado. Vamos a subir el Power, el video, sí lo dije creo, ¿no? El Power Video y compilado para que tengan todo ahí en el aula virtual, ¿sí? Y nos vemos seguramente ya en el aula virtual, les vamos a ir poniendo todas las novedades. Nos preguntan Nos si va a vemos haber clase de práctica hoy. mañana. Digo, hoy, de esta semana me refiero. Y en esta semana, no sé si vamos, por eso ya le ponemos bien, ahora vamos a definir entre nosotros un poquito si lo vamos a hacer como clase práctica Zoom. No creo que no, porque le vamos a dar un tiempo para que ustedes puedan hacer, leer y puedan hacer todas las actividades que le proponemos, y seguramente el Zoom del práctico lo tenemos la semana que viene, pero ya lo vemos y les decimos, ¿sí? Adiós, adiós.